Hermano, Dios me les bendiga a todos en esta mañana. Gloria a Dios. 5 de abril de 2020. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos regocijaremos y nos alegraremos en Él. Les saluda su hermano Tito y espero que la palabra del Señor que vamos a considerar en esta mañana les sea de bendición a todos. Bendito sea el Señor. El Señor es tan bueno con nosotros, hermano. Aquí estamos todavía de manera remota, pero el Señor nos ha bendecido y estamos pudiendo comunicarnos los jueves y los viernes a través de Zoom, y allí nos podemos ver todos. Y ha sido bendecido, mi hermano querido, el podernos ver todos cara a cara. Claro, no nos podemos abrazar todavía, pero eso vendrá, hermano. En el nombre de Jesús vamos a pasar este tiempo y así mismo todo esto pasará y podemos contar eventualmente de las cosas grandes que ha hecho y seguirá haciendo el Señor con nosotros. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con la serie de exhortaciones en el tema general, preguntas que se hacen. Preguntas que se hacen. Y el tema específico de hoy, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos estarán preguntándose hoy, ¿qué es lo que va a pasar? Algunos preguntan desde el punto de vista, vamos a decir así, más cercano. Usted sabe cuando si usted tiene una cámara, a veces usted puede ponerla bien amplia para que usted vea todo el panorama. O puede venir y hacer, como dicen, zoom y ve solamente un punto específico. Hay muchas personas que se enfocan en un punto específico de lo que está pasando. Por ejemplo, muchas personas hoy dirían, este asunto del coronavirus, ¿qué es lo que va a pasar? Y si hacemos así, pues tenemos el zoom bien acercado a un asunto que empezó en el lado de nosotros hace como un mes y posiblemente, según la misericordia de Dios, posiblemente nos dure mes, mes y medio más. ¿Ok? Pero 2 meses y medio de nuestra vida respecto a todos los años que el Señor nos da de vida, pues es solamente un pequeño periodo, relativamente hablando. Inclusive, dentro de toda la historia humana, este asunto del virus será, ¿verdad?, un paréntesis o un evento entre tantos y tantos y tantos miles de otros eventos bien significativos que van a ocurrir. Así que si nosotros retrasamos el zoom, es decir, y lo abrimos para hacerlo todo bien amplio, nos vamos a dar cuenta y podremos ver el plan que Dios tiene para toda la humanidad. Bien importante que nosotros consideremos esto en el contexto de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos va a dar seguridad, tranquilidad y paz cuando entendamos que todas las cosas que estamos pasando, el Señor ya las había predicho. Y no solamente eso, sino que Él tiene un plan contigo, Él tiene un plan conmigo, Él tiene un plan con todos. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios en esta mañana. Así que queremos ir a la palabra del Señor en el tema ¿qué es lo que va a pasar? Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 24, 3 al 4, que dice de esta forma. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Señor, ahora bendice tu palabra. Hazla, Señor, florecer en nuestro corazón y que tu palabra, Señor, sea la que prevalezca como la verdad en todo lugar y que tu santo nombre sea engrandecido y predicado, Señor, en todo lugar, hoy, en este día y todos los días, Señor. Ayúdanos también cuando entendamos tu palabra por medio de tu Espíritu Santo a ponerla por obra en nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús vamos a ir por este ratito acerca del tema, qué es lo que va a pasar. Vamos a ir rápido por las porciones, pero vamos a cubrirlo concienzudamente, gloria a Dios. El asunto de las cosas que van a pasar, el estudio de las cosas que van a pasar, se le conoce como escatología de escatos. La palabra griega escatos tiene que ver el porvenir, o sea, lo que está en el futuro. Así que cuando oímos escatología, o sea, quiere decir que estamos pretendiendo estudiar aquellas cosas que están en el futuro. Claro, escatología desde el punto de vista de la palabra del Señor, que es la única que habla la verdad, entonces al Señor. Así que vamos a estar viendo estos específicamente eventos del fin, ¿ok? Y la pretensión es confirmar que Dios tiene un plan para el mundo entero
y que las cosas que están sucediendo, han sucedido, suceden y sucederán dentro de ese plan de Dios. Y básicamente el Señor todas las cosas las va poniendo en su sitio según su plan para que las personas tomen una decisión. La muerte eterna o la vida eterna. Tú escoges. Si tú has escogido por Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Si aún no haces una decisión, hoy es el día para que hagas una decisión. Vamos a ver lo que nos dice la palabra y vamos a estar en unos cuantos temas que tienen que ver con los eventos del fin. El tema de la muerte, la segunda venida de Cristo, la resurrección de la muerte, el juicio final, el infierno y los cielos nuevos y tierra nueva. Y al final vamos a contestar la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? En el contexto de lo que estamos viendo ahora respecto al virus. Así que vamos a la palabra del Señor, la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte física es universal. El virus es universal. La muerte es universal. La salvación que Cristo ofrece es universal también, es para todos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que todos estamos contaminados por el pecado y a todos nos va a llegar la muerte. Claro, unos antes, otros después. Pero vamos a ver cómo el Señor interpreta la muerte y qué representa la muerte de sus hijos para el Señor. La muerte entonces es la pena, o sea, es la paga, es la, vamos a decir así, la consecuencia de los pecados que no son perdonados. ¿Contra quién pecamos? Todo pecado se hace contra Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él ha dispuesto su voluntad. Cuando vamos en contra de lo que Dios dice, la Biblia le llama a eso pecado. ¿Ok? Entonces, ese pecado, nos dice la Biblia, que la recompensa del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Así que el hecho de que seamos pecadores, como vimos arriba, dice que entonces la recompensa de ser pecadores es la muerte. ¿Okay? Proverbios 11:19 dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Así que la recompensa, lo que deja el pecado, es la muerte. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hay una parte importante, ¿ok? Hay personas que dicen, pues yo no me quiero morir todavía. O hay personas que dicen, pues yo me voy a morir cuando esté viejo, a los 80, 90 años. Inclusive hay algunos que dicen, pues yo me quisiera morir. Hay algunas personas que se quejan y dicen, ay, uno debería morirse joven. Se lo he escuchado últimamente bastante frecuentemente. La realidad es que uno no dicta cuando uno termina de vivir, hermano. Ese tiempo de la muerte natural, la muerte física, ¿ok? Está más allá del control humano. Usted va a ver que en el estudio escatológico, el estudio del futuro, nosotros no podemos controlar, ¿verdad?, cuando vamos a morir. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Está hablando en promedio, ¿verdad? Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, como quien dice, algunos duran 80. Esto es en contexto bíblico, o sea, en contexto del tiempo de la Biblia, en la antigüedad, una persona que duraba 70 años era un éxito. Una persona que duraba 80 en el contexto, ¿verdad?, especialmente después del diluvio, era un campeón. Y está diciendo, mira, 70, 80, 90, 60, 50, todas esas cosas pasan y seguida volamos. Palabra del Señor en Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, nosotros no deberíamos estar diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, es el contexto de Santiago 4, sino diciendo, nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que no tenemos control sobre cuándo vamos a morir. Ahora, la muerte para el creyente, para el cristiano, no debe ser objeto de temor. No es objeto de temor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos para un lugar de mayor bendición cuando muramos. Sí hay que reconocer, hermanos. Eso no quiere decir que porque yo vaya a estar en un lugar de bendición, que yo me quiero morir hoy. Amén. Eso quiere decir que mi depósito, mi seguridad está en que cuando yo fallezca en Cristo,
yo estaré en la eternidad con Él. Y vamos a describir lo que es la eternidad. Así que esa es una bendición que el Señor le ha dado a los creyentes, hermanos. Y nosotros no tenemos esa preocupación por qué nos va a pasar después de la muerte. Porque la palabra del Señor nos explica qué le va a pasar al creyente después de la muerte. Así que el que está en Cristo no tiene miedo de la muerte. Por ese lado tampoco se quiere morir, porque de las bendiciones que goza en esta vida, quisiera seguir gozando, amén. Quisiera tener, siguiendo la responsabilidad de otros, bendito sea el Señor. Eso se entiende, pero la realidad es que el creyente no le tiene miedo a morir. Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Y recuerde que el contexto de la palabra esperanza en la Biblia es aquello que no se ha recibido, pero estamos seguros se recibirá. Así que el justo sabe que en su muerte está pronto a recibir la bendición eterna que Dios le ha prometido, lo que quiere decir. En Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, que lo conocemos, ¿verdad? Este verso, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque cuando Pablo estaba seguro que cuando moriría, iría a la presencia del Señor. Y el contexto de Filipenses 1 es precisamente ese. Él está argumentando que sería mejor, quedarse vivo o morirse en el contexto cristiano. Él dice, yo sé que morirme voy a estar en mayor bendición, porque va a haber ausencia de enfermedades, ausencia de persecución, ausencia de tanta dificultad. Pero por el otro lado, yo quisiera quedarme con ustedes aquí en esta vida, porque así les puedo ver, les puedo amar, les puedo enseñar la palabra y puedo seguir predicando el evangelio. Así que esa debe ser la actitud del creyente. Okay. Entonces, la muerte para los creyentes, como vimos que es esperanza, es porque la muerte está relacionada con dormir. Fíjate cómo el Señor le llama, curiosamente, al evento de morir, le llama dormir. Miren Juan 11 al 13 en el contexto de Lázaro. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. O sea, cuando el Señor le dice a ellos, mi amigo Lázaro duerme, nosotros le hubiéramos dicho, ya Lázaro se murió. ¿Por qué? Porque su carne murió. ¿Ok? Ellos decían y pensaban que estaba durmiendo literalmente, pero Cristo le llama dormir al asunto de un creyente morir. ¿Por qué? Porque usted va a ver que cuando morimos, el que se muere es el cuerpo. El alma va a la presencia del Señor para unos eventos bien importantes. ¿Okay? Por eso que le dice, es como si el cuerpo se hubiera dormido y el alma va a la presencia de Dios. En Marcos 5:39 dice lo mismo. Entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Verdad? En el contexto de la niña que había fallecido, en este contexto. Y la niña dice, no está muerta, sino duerme. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él la iba a resucitar. Él sabía que estaba en un estado temporal, hermano, respecto a la carne. Hechos 13:36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Fíjate qué interesante. Cuando dice aquí David, obviamente cuando dice durmió, es que murió, como todo el mundo muere. Y su alma eventualmente fue llevada y se reunió con sus padres, o sea, con todos aquellos que habían muerto en la fe en Cristo, ¿verdad? En Jehová Dios. Y dice que vio corrupción, o sea, refiriéndose al cuerpo. O sea, el cuerpo se corrompió, lo enterraron, el cuerpo se descompuso, pero su alma fue reunida con sus padres. Por eso es que la palabra del Señor cuando dice en contexto de la muerte, dormir, se refiere a que el cuerpo muere, pero el alma va a la presencia del Señor para unos eventos bien excitantes que vamos a estar viendo a continuación. Ahora bien, en el contexto de cuando Cristo venga, los creyentes que todavía estén vivos no van a experimentar la muerte. ¿Okay? Y esto lo sabemos, como dice 1 Tesalonicenses 4:15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, fíjate aquí, habla de los que durmieron. O sea, los que estamos vivos, los que estaremos vivos, ¿verdad? Cuando venga el Señor a arrastrar su iglesia, dice, no vamos a ir primero que los que ya durmieron en el sentido de haber muerto
cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que necesariamente la muerte le va a tocar a todos. Aquellos que estén vivos en Cristo, cuando el Señor regrese a buscar su iglesia, pues se irán con Cristo Jesús. Bien importante, hermano. Ahora bien, hemos hablado de la muerte. La muerte viene para todo el mundo, excepto que el concepto de la muerte para el creyente es una transición de esta vida a otra vida eterna. ¿Okay? No así con el que muere sin Cristo. ¿Okay? Y lo vamos a ver a continuación cuando vayamos a la segunda parte después de esta. Ahora, hablamos de la segunda venida de Cristo. Recuerde que cuando decimos la segunda venida del Señor Jesucristo, nos referimos a un grupo de eventos, lo que la Biblia llama el día del Señor o el día de Jesucristo. Amén. O la venida de Cristo en general. Porque ese asunto de la venida de Cristo envuelve muchos eventos que suceden en la tierra y que suceden en el cielo, en el trono de Dios. Así que es importante que nosotros comprendamos esto. ¿Qué dice la Biblia respecto a la segunda venida de Jesucristo? Usted ha visto. La segunda venida de Jesucristo estaba predicha desde hace mucho tiempo. O sea, vamos a citar solamente unos versos porque hay innumerables. Mateo 26:64, el mismo Señor Jesús, cuando estaba siendo interrogado por las autoridades impías, dijo, tú lo has dicho, le dijo Jesús. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, allá en la patria celestial, y viniendo entonces en las nubes del cielo. Ya el Señor había dicho que él iba a venir. Marcos 14:62 dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. En Hechos 1:11, justo cuando había ascendido al cielo, les dice, a través de unos ángeles, a todos los varones que estaban reunidos allí, les dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, o sea, regresará, esta vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La venida de Jesucristo es un hecho. El único detalle adicional respecto a la venida de Cristo que debemos decir por ahora es que no sabemos cuándo es. O sea, sí sabemos el contexto de lo que va a pasar antes de que venga Cristo, y lo vamos a ver en la palabra. ¿Amén? Así que la venida de Cristo es segura. ¿Qué día va a venir? ¿Qué momento va a venir? Específicamente no lo sabemos, pero sí podemos ir viendo los tiempos en los cuales la Biblia nos dice, en estos tiempos vendrá el Señor. ¿Okay? Así que este asunto de la venida, ¿cuándo va a venir específicamente? La Biblia lo dice en innumerables ocasiones, que solamente esa hora y esa fecha específicamente la sabe el Padre. Amén. No la sabe nadie. Más sin embargo, nosotros sabemos que innumerables personas han pretendido calcular el día de la venida de Cristo, aun cuando el Señor dijo, nadie lo sabe. Y si nadie lo sabe, nadie lo puede adivinar, nadie lo puede computar, hermano. ¿Okay? Mire cómo dice Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aún en Malaquías, el Antiguo Testamento 3:1 dice, mira, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor viene seguro, pero viene súbitamente. O sea, como quiere decir, Él a nadie le dice específicamente cuándo va a venir. Lo que nos manda la palabra, verso 44 de Mateo 24, dice, por tanto, también vosotros que estáis preparados, porque tienes que estar preparado, perdón, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Más bien nos da un contexto aquí. Más bien dice, mira, a la hora que menos piensa uno, a esa hora que viene Cristo. ¿Qué implica? Que tenemos que estar preparados. ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Cómo cualquiera puede estar preparado? Estando en paz con ese Rey que regresa. ¿Cómo podemos estar en paz con Él? Confesándolo como Señor y Salvador y haciendo su voluntad.
para de esa forma ser sus hijos y estar gozosamente esperando que Cristo venga. Preparadito, hermanito querido. ¿Ok? Apocalipsis 16:15 dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Nos incita a estar preparados. ¿Para qué entonces viene el Señor, hermano? ¿Cuál es el propósito de la segunda venida según el contexto del pueblo del Señor, del contexto de la iglesia? ¿Para qué viene el Señor? Vamos a ver que el Señor viene a recoger a su pueblo. Esto es lo que llamamos la primera porción de los eventos de la venida del Señor. Él viene a llevarse a su pueblo. Él viene a raptar, ¿ok? A aparecerse y llevarse a su pueblo. ¿Para qué? Para entonces recompensar a sus fieles y también eventualmente juzgar a los malos. Todo esto es lo que implica los eventos que aglomeramos y le llamamos la segunda venida. Miren Mateo 16:27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aún allá en Daniel decía lo mismo. Daniel 7:13-14 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido, y se refiere al reino que el Señor va a implantar cuando regrese, y a darle su juicio a todos. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí está el asunto de venir a juzgar a su pueblo en el sentido de recompensarlos, pero también para darle su merecido y su juicio a los que no creyeron en él y actuaron de manera pecaminosa todas sus vidas. ¿Okay? Por eso es que habla de apartar las ovejas de los cabritos. En Juan 14 conocemos bien, Juan 14:3 dice, y si yo me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor viene a llevarse a su pueblo, mi hermano querido. ¿Okay? Bien importante que nosotros estemos pendientes de eso. Así que es importante, hermano, que también veamos la otra parte del contexto de la venida de Cristo, que está en Judas, versos 14 y 15, que dice así. De estos también profetizó Enoc, o sea, el contexto que está hablando es de aquellos que andan haciendo falsedad, predicando falsedad y andando en pecado. ¿Ok? Los apóstatas. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando el Señor venga, viene, mi hermano, a ajustar cuentas con los pecadores. Por eso es que hay que arrepentirse ahora. ¿Qué actitud tenemos que tener los creyentes hacia esa segunda venida? ¿Okay? Lo dice primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Qué triste sería esto. Que cuando el Señor venga y aparezca en las nubes a llevarse a su pueblo, a nosotros nos dé vergüenza por estar haciendo lo que a él no le gusta, en vez de alegría. El Señor nos manda que permanezcamos en él, que hagamos su voluntad, que vivamos santamente, limpiamente, para que nosotros podamos regocijarnos cuando le veamos, hermano. Bien importante. ¿Qué actitud tenemos que tener? Tenemos que velar, como dice Marcos 13:35. ¿Por qué? Porque sabemos que viene, no sabemos cuándo viene. Por lo tanto, andamos listos todo el tiempo cuando estamos haciendo su voluntad. Amén. 1 Timoteo 6:13. Okay. Dice, le manda Pablo a Timoteo,
que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:11, que lo hemos considerado hace poquito en las predicaciones de los domingos también, dice, puesto que todas estas cosas, o sea, el mundo como nosotros le conocemos, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El creyente velando, el creyente al día, como que Cristo viene. Amén. Hemos hablado de la muerte. Amén. Hemos hablado de la segunda venida de Cristo. Hemos hablado de la actitud que debemos tener hacia la segunda venida de Cristo. Ahora bien, hablando de muerte, vamos ahora a hablar de la resurrección de los muertos. Porque todos los que mueren aquí en esta vida van a resucitar. Solamente que unos van a resucitar a la vida eterna y otros van a resucitar a la condenación eterna. ¿Qué determina dónde van a pasar la eternidad? Si creyeron y confesaron a Cristo como Salvador o no. Todos, por lo tanto, buenos, malos, fieles o impíos, todos van a ser resucitados. Vamos a verlo según la palabra del Señor. En Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando dice resurrección de vida y resurrección de condenación, implica que al ser resucitados, sus cuerpos van a ir, unos a la vida eterna y otros van a ir a la condenación o a la muerte eterna. La Biblia le llama también a la condenación la muerte segunda. ¿Por qué? Porque hay una primera muerte. Y si somos condenados, entonces estamos y vamos a la segunda muerte. La palabra del Señor, ¿verdad? Lo que está implicando con esto es la base de un refrán que se escucha muchas veces. El que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una vez. ¿Qué quiere decir esto? El que nace de una sola vez, el que nace de su madre natural, ¿ok? Y no se convierte a Cristo, muere dos veces porque muere en esta vida y muere en la eternidad también, es condenado. Sin embargo, el que nace dos veces, el que nace de la carne y el que nace del agua y del espíritu, por la fe en Cristo, muere solamente una vez. Amén. Porque de aquí de morir, resucitamos para la vida eterna. Yo le añadiría al refrán, puede ser que no muera nunca. ¿Por qué? Porque si estamos vivos, si está vivo, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, Cristo se lo lleva directo a la eternidad y nunca pasaría por la experiencia de la muerte. Amén. Allá en el tiempo de Daniel, también el Señor decía lo mismo. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que, hermano, esto es una realidad. Todos moriremos y todos seremos resucitados, unos para condenación y otros para vida eterna. Ahora bien, ¿hacia qué van a resucitar entonces los que están muertos en Cristo Jesús? O sea, los creyentes en Cristo. Claro, este es el fundamento de la fe en Cristo, que muriendo en Cristo, amén, vamos a ir a morar eternamente con Él. Juan 6:40 dice así, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, o sea, en el día final, refiriéndose al evento cuando el Señor viene a buscar su iglesia. Los que estén vivos irán transformados y los que estén muertos resucitarán e irán primero. Juan 11:25 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno el Señor, hermano. Amén. Una precuela o un adelanto del resucitar de los fieles en Cristo es la resurrección de Lázaro. Así mismo como Lázaro resucitó, así vendrá el Señor cuando vengan las nubes por su iglesia. Aquellos que han muerto en Cristo, el Señor dirá, ven, y se levantarán todos de las tumbas, serán transformados sus cuerpos y van a vivir, hermano. ¿Para qué? Para bendición eterna. En 2 Corintios 4:14
habla que también el Señor nos va a resucitar con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Esa es la bendición. Ahora, hermano, mire qué parte más triste. Cuando los no creyentes resuciten, ¿para qué van a resucitar? Mire lo que nos dice la palabra. Juan 5:29, que lo vimos. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que aquí no depende, hermano, de que el Señor al final tire toalla, ni que el Señor haga ajustes, ni que el Señor ajuste curva, ni de estas cosas. No, no. El Señor es bien justo, hermano. Los que vivieron en pecado y nunca le pidieron perdón al Señor y nunca le sirvieron, nunca creyeron en Él, van a resucitar también a condenación. ¿Ok? Por eso es que hace falta que usted crea en Cristo Jesús. Amén. Mateo 25:46 habla en el contexto de los que murieron en sus pecados, que nunca fueron perdonados por Cristo porque nunca le sirvieron y nunca se lo pidieron. Dice, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Es terrible, pero no tiene que ser así. El Señor está llamando a todos ahora. La palabra del Señor nos dice en las cartas de Pedro que el Señor no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Los creyentes entonces van a recibir unos cuerpos incorruptibles, hermano. Qué cosa tan tremenda. O sea, este cuerpo que ahora es corrompible. Mira ahora con este asunto de la pandemia, hermano. Cuán frágil es la vida. Personas que se nos dice estaban completamente sanos, fuertes, casi respectivamente de la edad, y de momento andan aparentemente normales y a los 2 o 3 días han fallecido. O sea, tan frágil es la vida. Tenemos un cuerpo que es bien frágil, un cuerpo corruptible. El Señor no creó al hombre corruptible, o sea, que se fuera dañando y se fuera poniendo viejo y se muriera. ¿Okay? El Señor nos creó incorruptible, o sea, a Adán nunca se le mencionó nada de la muerte hasta el momento en que pecaron, porque la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros tenemos un alma que tiene este contexto de eternidad, pero tenemos un cuerpo que lamentablemente lo que dura es un poquito de tiempo. ¿Cómo vamos a resolver esto? Con la fe en Cristo Jesús. El alma es eterna, lo que no es eterno es el cuerpo, pero el Señor lo va a cambiar por uno que es incorruptible, hermano. Por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre él. Mire lo que dice 1 Corintios 15:42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, el cuerpo se muere y está corrupto, es una carne pecaminosa, es un cuerpo imperfecto el que tenemos, se siembra en corrupción, pero se resucitará en incorrupción, o sea, cuando resucitemos, que resucitaremos en un cuerpo que no tiene corrupción. Se siembra en deshonra, o sea, porque cuando nos morimos, pues nos morimos por alguna enfermedad o de viejo, como dicen la gente, pero nos morimos y nadie puede ver algo, ¿verdad? Perfecto en el cuerpo que está muerto, porque por alguna razón se murió. Sin embargo, dice que resucitará en gloria. Se siembra, o sea, uno muere por la debilidad, pero se va a resucitar en poder. Se siembra un cuerpo animal, o sea, un cuerpo físico, pero se va a resucitar en un cuerpo espiritual. Amén. Así que hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual, dice Pablo. Amén. Nuestro cuerpo resucitado será un cuerpo espiritual, dice el Señor. Qué cosa tan tremenda, hermano. ¿Cómo será eso? De momento, usted, por ejemplo, estará en ese cuerpo incorruptible y dirá, ay, no me acostumbro, no me acostumbro. ¿Por qué? Porque no tengo dolor de artritis. Ay, no me acostumbro porque no siento ni calor ni frío. Ay, no me acostumbro porque no tengo dolor de cabeza. Ay, no me acostumbro porque tengo esta sensación que no tengo apuro. Tengo esta sensación que, que el tiempo como que no pasa precisamente porque ya el tiempo es inmaterial, porque seremos eternos, hermano. Qué bueno el Señor, amén. Así que hemos visto de los eventos del fin, amén, de las cosas que van a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? La muerte es segura. No estamos hablando que vamos a morir con el virus, hermano, no estamos diciendo eso. El contexto de lo que explicamos es que todos estos eventos naturales que suceden, el Señor tiene un propósito con ellos. ¿Okay?
El Señor lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y el Señor lo que quiere es que veamos que hay una fragilidad de la vida y que entendamos que el contexto bien amplio del Señor es que morimos porque somos pecadores. Pero el Señor quiere que mueran en Cristo, que no mueran en pecado. ¿Por qué? Porque en su segunda venida, Él va a venir a buscar su iglesia, amén, para llevarla a la eternidad. Pero también viene a juzgar a aquellos que nunca creyeron en Él, o sea, aquellos que murieron en sus pecados. Y ese es el contexto que nos lleva a este otro paso de la eternidad, el paso que llamamos el juicio final. Todos moriremos, todos seremos resucitados y todos vamos a enfrentar un juicio después de la muerte. Solamente que los juicios que se van a enfrentar son diferentes. Hay un juicio para los creyentes y un juicio para los no creyentes, para los impíos. Mire cómo dice Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que dice también en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando habla en el contexto de Hebreos, está hablando de toda la humanidad, pero en el contexto de Romanos 14 está hablando de los cristianos. Los cristianos tenemos que ir a darle cuentas a Dios. O sea, vamos a pasar por un rendir de cuentas, o sea, por un juicio. ¿Okay? Entonces se está hablando de los que no le sirven al Señor. Dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y el gran contexto está en Apocalipsis 20, 11 al 12. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y este es el contexto, hermano. Todos moriremos, todos seremos resucitados, y todos pasaremos por un juicio. El juicio de Apocalipsis 20:11 habla del juicio que le llaman comúnmente frente al trono blanco, y se refiere ahí a los que murieron en su pecado. Amén. Pero el juicio de los creyentes es el que está relatado aquí en Romanos 14 y también en 1 Corintios 3, donde el Señor va a evaluar nuestra obra. ¿Quién hace el juicio? ¿Quién es el que juzga? Es el Señor Jesucristo. No es Dios Padre, es Jesucristo. ¿Okay? Dice Juan 5:22, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Al Señor Jesucristo es que todos le vamos a dar cuenta. Amén. Dice en Hechos 10:42 que Dios le ha puesto a Cristo por juez de vivos y muertos. Bendito sea el Señor. Así que es bien importante. En Apocalipsis 1:18, una de las formas que se presenta el Señor Jesucristo en la visión de Juan, dice de esta forma, y yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Queriendo decir, cuando yo abra el Hades, todos aquellos que están muertos vendrán a mi presencia a rendir cuentas. ¿Okay? Unos resucitarán para resurrección de condenación y otros para resurrección de vida eterna. ¿Okay? Aquí lo que vemos entonces es que los que no respondan con fe a Cristo serán condenados. Mucho se habla del contexto de esta pandemia que estamos pasando. Si decían, qué bueno sería que todos aquellos que no han creído en Cristo empiecen a creer en Cristo ahora. Esa es nuestra oración, hermano. Yo estoy seguro que habrán algunos que creerán en el Señor Jesucristo. Espero que sean muchos, hermano. La realidad es que los que no crean en Cristo y respectivamente de la vida que hayan llevado aquí, van a ser condenados. Porque lo que condena, ¿ok? No es el que tú hayas llevado una vida buena, ¿ok? Y Cristo sea injusto. No. Lo que condena es que aun cuando tú hayas llevado una vida buena, tú no confiaste en Cristo, sino que confiaste en tus obras. Y el Señor te va a condenar. Ahora, los creyentes no dependemos de las obras, dependemos de la obra que hizo el Señor Jesucristo. Claro está, una vez en Cristo, somos llamados a buenas obras, no para salvación, sino para la gloria del Señor. Esas obras Él las va a evaluar, Él las va a juzgar.
Ahora, los que no respondan con fe a Cristo, los que no crean en Cristo serán condenados. Mire, verso 48 de Juan 12 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bendito sea el Señor. Amén. Según Tesalonicenses 1, 7 y 8 dice, y a vosotros que sois atribulados, hablando de los creyentes, daros reposo con nosotros. O sea, Él viene a dar reposo a aquellos que andamos en Cristo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, se va a manifestar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Terrible, hermano. Los cielos y la tierra que existen ahora, dice 2 Pedro 3:7, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos moriremos, todos resucitaremos. Los impíos resucitarán para ser juzgados por su pecado, para la condenación eterna. Pero los creyentes no serán juzgados por el pecado. Más bien los creyentes van a ser juzgados por sus obras, para entender si sus obras fueron hechas para la gloria de Dios o no. Y aquí en el caso de los creyentes no juzgados por el pecado, solamente vamos a considerar un verso. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No seremos juzgados por pecado por hacer cosas buenas. No seremos juzgados por pecado porque creímos al Señor Jesucristo. Y Él dice que los que creen en su nombre tienen vida eterna. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el que anda sin Cristo hoy ya está condenado. Lo que va a pasar cuando muera, si muere en pecado, amén, es que le va a ser leída la sentencia, pero ya cuando muere, ya está juzgado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Lo dice la palabra Juan 3:18. Importante, hermano. Así que los creyentes no seremos juzgados, pero no seremos juzgados por el pecado, pero los creyentes sí seremos juzgados, hermano, en la forma en que vivimos la vida cristiana. Amén. Y después del juicio por nuestra vida, entonces estaremos en las bodas del Cordero. Miren lo que dice la palabra. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí está hablando de los creyentes, hermanos, y está resaltando que tenemos que darle cuenta al Señor en ese tribunal de Cristo por las obras, no por la salvación. El estar presente a Cristo en el tribunal de Cristo implica que fuimos salvos por la fe, pero ahora el Señor va a evaluar nuestras obras. Amén. Por eso nos dice aquí, en 1 Corintios 4:5, respecto a la obra que haga un hermano y respecto a la obra que haga otro hermano. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bendito sea el Señor. Así que los creyentes le vamos a dar cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. Hemos hablado de la muerte. Todos moriremos, pero hay unos que mueren en pecado y otros mueren en Cristo. Todos resucitaremos. Algunos resucitarán para vida eterna, otros resucitarán para condenación eterna. La segunda venida de Cristo es factual, es real. El Señor va a venir. No sabemos el día y la hora exactamente, solo sabe el Padre. Pero nos manda a que estemos preparados habiendo creído en Cristo Jesús. De la misma forma que todos van a resucitar, amén, también unos resucitarán para la condenación, otros para la vida eterna. Bendito sea el Señor. La vida futura, la vida después de esta vida, no es para decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Es esta vida. Porque usted vio en Juan 3:18,
el que no anda en Cristo está condenado ya. Y el que está en Cristo está salvado ya. Lo que el Señor va a hacer al final, allá en la eternidad, es a juzgar la obra de los creyentes y a dictar sentencias sobre los que murieron en pecado. ¿Qué es lo que quiere decir entonces el contexto del infierno? ¿Verdad? Porque se menciona mucho. El infierno es el destino de todos los seres humanos que rechazaron a Dios. El infierno es el lugar que fue concebido originalmente para el castigo del demonio y de sus ángeles. La palabra del Señor la llama el abismo o el pozo del abismo. Lo hemos visto reflejado varias veces en los estudios que estamos llevando a cabo en el Apocalipsis, los martes a las 7 de la noche. Le invito para que se refiera a ellos, para que vea ese detalle. Especialmente el del martes pasado, estuvimos explicando ese mismo detalle. ¿Okay? Mateo 25, 41 dice de esta forma: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Okay? Ese fuego eterno está hablando en el contexto del sufrimiento. ¿Okay? Es ese infierno. Entonces dice Mateo 13, 41, 42, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recorrerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que el infierno, hermano, no es un lugar de diversión, como algunos cínicos quieren dar a entender. El infierno es un lugar de castigo. ¿Okay? Es un lugar de castigo. Fíjese que allá en ese lugar, dice en Judas verso 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, aquellos ángeles que abandonaron el cielo junto con el diablo, que son los demonios, dice, a esos los ha guardado bajo oscuridad, porque hay una porción de estos demonios que están atados allá en el pozo del abismo. Estos son los que van a ser soltados, como vimos allá en el capítulo 8 de este Apocalipsis. Se liberarán de esas prisiones eternas, ¿ok? Para atormentar a los hombres durante la gran tribulación. Pero están allí reservados ¿para qué? Para el juicio del gran día. En ese mismo lugar es que van a ir a parar aquellos que mueren sin Cristo. Más terrible, esos que están en el infierno, los que vayan a ir a parar al infierno, serán final, contundentemente e irrevocablemente separados de Dios. ¿Ok? Lo que quiere decir que la estadía en el infierno es eterna. Dice 2 Tesalonicenses 1:9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta vida es la que dura poco. Cuando todos muramos, resucitaremos, unos para la vida eterna y otros para el castigo eterno. Lo que hay después de esta vida es eternidad. Hay una versión que es castigo y hay una versión que es vida. ¿Quién escoge? Tú mismo. Tú decides a dónde vas a pasar la eternidad. ¿Okay? Pero tienes que escoger ahora. Y tienes que escoger en Cristo Jesús para que puedas ir a la eternidad. Así que ese infierno, hermano, no vamos a detenernos mucho aquí, pero es un lugar terrible, tristísimo. Dice la Biblia, Apocalipsis 20:15, que es un lago de fuego. Dice que va a haber allí tinieblas, que dice que será allí un lugar para llorar y para crujir los dientes. Amén. Será un lugar de perdición. ¿Okay? Y es un lugar de castigo con un fuego eterno. Nadie en su juicio cabal quiere estar allí. ¿Cómo evitamos? Creyendo en el Señor Jesucristo, haciéndole caso a lo que dice su palabra. El Señor mismo frecuentemente advirtió acerca de ese peligro. O sea, esto no es algo nuevo, hermano. Esto es algo que se ha ido anunciando y se ha ido advirtiendo a través del Señor Jesucristo innumerables ocasiones. Mire cómo dice Lucas 12:5, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer, o sea, a quién ustedes le deben tener miedo. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Así que
A Él es el que hay que tener temor. Lamentablemente muchos andan sin temor del Señor, blasfemando su nombre, desobedeciéndole, haciendo las cosas que al Señor desagradan, o sea, viviendo en pecado. Hemos visto que lo que deja la vida de pecado es una condenación eterna en el infierno. Ahora bien, el infierno es el destino, dice, de los que mueren en pecado. ¿Okay? La condenación eterna. ¿Y qué de los que moriremos en Cristo Jesús? La Biblia nos habla entonces de cielos nuevos y tierra nueva. O sea que la eternidad nuestra, hermano, van a ser contemplando los cielos nuevos, que no son estos, y viviendo en la tierra nueva, que no es esta como la tenemos aquí. Que si el Señor va a hacer los cielos y la tierra nuevos como los tenía en la creación del Edén, posiblemente, pienso yo que sí, que pienso yo que así será. O sea, Él va a crear nuevo el cielo y la tierra sin efectos del pecado. Mire cómo dice, cuando Cristo venga, en estos eventos de la segunda venida, incluyen Él, una vez se haya ejecutado todos los juicios, Él va a traer un cielo nuevo y una tierra nueva, destruyendo lo que estaba antes, lo viejo. Apocalipsis 21:1 dice, y yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bendito sea el Señor. Así que todos los redimidos, lo que el Señor compró con su sangre, perdonándoles sus pecados, van a disfrutar de la vida en la presencia de Dios en ese nuevo cielo. Y cuando hablo cielo, hermano, me refiero a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Amén. Fíjense, hermano, muchas personas preguntan, ¿y dónde es? O sea, ¿estaremos viviendo en el cielo o estaremos viviendo en la tierra? No se especifica directamente, sí se nos dice que estaremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Se me hace, mi hermano, que estaremos viviendo aquí en una tierra nueva con unos cielos nuevos. ¿Ok? O sea que todo lo que conocemos nosotros físicamente va a ser destruido, hasta nuestra carne vieja, y será nueva, al igual que el cielo y al igual que la tierra. Amén. Bien importante. Así que es importante, hermano, que consideremos la palabra del Señor correcta para que nuestro corazón se llene de esperanza y se llene de paz. Esto es lo que el Señor tiene puesto en el futuro para nosotros, hermanos. No nos enfoquemos tanto en las cosas de la tierra. No nos enfoquemos en lo que está pasando. Enfoquémonos en lo que nos va a pasar. Es bien importante, mi hermano querido. Fíjese entonces, si vamos al contexto de 1 Tesalonicenses 4:17, lo hemos leído ya. ¿Okay? El Señor nos va a llevar, ¿verdad? Y estaremos siempre allá con el Señor. El Señor va a llevarse a su iglesia, va a llevarse en las nubes. Pero después habla también que cuando el Señor venga físicamente a batallar contra las naciones, al final de la gran tribulación, regresará con todos sus santos. O sea que regresamos acá. Amén. El Señor va a implantar su reino milenial. Y después de ello, después de la final batalla, después de ese reino milenial, el Señor va a implantar cielos nuevos y tierra nueva. Así que es importante que nosotros entendamos bien el contexto. Mire Apocalipsis 21:1-4 para que entendamos bien lo que quiere decir cielo nuevo y tierra nueva. Allá estaremos todos, dice, y vi un suelo nuevo y tierra nueva, como hemos leído. Porque el primer cielo y la primera tierra, pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que ese es el destino, ese es el estado final de todos aquellos que hemos sido redimidos, o sea, comprados con la sangre del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo. Amén. Allí, en ese futuro, el Señor nos va a sustentar. Dice que en el próximo capítulo en Apocalipsis, en esa Jerusalén, Nueva Jerusalén, que es la ciudad donde vamos a vivir, dice que bajó del cielo y se posó sobre la tierra. Dice que allí donde viviremos eternamente, todos los que hayamos muerto en Cristo Jesús, que dice que va a haber un río limpio de agua de vida, que va a resplandecer como el cristal,
y que salía de ese trono de Dios y del Cordero, el trono que Juan vio en el capítulo 4. Dice, y en medio de la calle de la ciudad, de esa ciudad eterna, la Nueva Jerusalén, aún y a un lado del río, o sea, a un lado del río y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. O sea, el árbol tenía raíces en un lado del río y en el otro lado. Dice, y producía 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. O sea, el que sustenta la vida, esa vida eterna, es el Cordero. En el Cordero es que está la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El Cordero es el único que te puede hacer resucitar para la eternidad. Amén. Juan 6:58 dice, el que come este pan, hablando del Señor Jesucristo, vivirá eternamente. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Esa ciudad, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, allí no va a haber un sol ni una luna, porque la luz de Cristo va a alumbrar todo, hermano. Gloria sea el Señor. Así que estos cielos nuevos y tierra nueva, donde van a vivir los creyentes, van a reemplazar lo viejo. O sea, no es que lo viejo se va a quedar. Ahora mismo, cuando usted está en Cristo, usted tiene la vieja naturaleza, esta carne, pero tiene la nueva naturaleza, que es su alma salvada. Las dos habitan a la misma vez. Cuando usted muera, el cuerpo morirá. El alma va a la eternidad. El cuerpo después será resucitado para unirse con esa alma. Unos serán juzgados por sus pecados y otros se les dará entrada en la vida eterna por haber creído en Cristo Jesús. Pero sin embargo, en la eternidad no va a haber cielos nuevos y tierra nueva, y se van a quedar los viejos cielos y la vieja tierra. Todo lo que es viejo será destruido. Solamente vamos a leer Isaías 65:17, dice, he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así que en la eternidad es que iremos a estar los que hayamos creído en el Señor Jesucristo, mi hermano querido. Amén. Y estos serán permanentes. Dice, permaneceremos asimismo vuestra descendencia y vuestro nombre por la eternidad. Amén. En esa vida eterna, hermano, ¿qué podemos esperar? Dice, los efectos de la caída, o sea, los efectos en nuestra vida que tuvo el pecado y que tiene el pecado general de la humanidad, será quitado. Dice, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, cuando el Señor destruya los cielos viejos y la tierra vieja, va a destruir también la muerte, el pecado y la consecuencia del pecado. Ya no habrá condenación, ni habrá sufrimiento. Amén. Dice, allí no habrá niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, como quien dice. Cuando esto se refiere al milenio, hermano. En el milenio dice, el niño, un niño va a ser de 100 años. Dice, wow, qué cosa tan tremenda. Como que dice, van a pasar 100 años y el niño va a ser todavía niño. ¿Ok? Mas, sin embargo, el que tiene 100 años pecando será maldito, refiriéndose a que en esos tiempos el Señor Jesucristo va a regir, dice, las naciones con vara de hierro. Amén. Y más adelante, cuando vayamos en los próximos estudios en Apocalipsis, vamos a ir cuando lleguemos al capítulo 20, vamos a hablar del milenio en detalle, hermano. Así que más adelante daremos más contexto. Así que los efectos del pecado serán revertidos. Así que ¿qué hemos visto, hermano, hasta ahora? La muerte. Todo el mundo morirá. Todo el mundo resucitará. Unos resucitarán para salvación eterna, los que hayan muerto en Cristo. Otros resucitarán para condenación eterna, los que murieron sin Cristo, los que murieron en sus pecados. Amén. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? Es el contexto de eventos donde Cristo viene tanto a llevarse su iglesia a la eternidad, para pasarla por el juicio de sus obras. Amén. Y las bodas del Cordero. Pero también dice que al final de la tribulación y al final del milenio, amén, el resto de los muertos, okay, los que hayan muerto en pecado van a resucitar también, o sea que todos van a resucitar.
Pero en esa segunda resurrección, ¿ok? Van a ser resucitados para condenación. Ahora, ¿a dónde quiere uno ir? Si quieres ir a la vida eterna, te invito a que creas en el Señor Jesucristo y confieses su nombre como Salvador, para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Amén. El que no se halló inscrito por la fe, quiero decir, en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Ahora, eso es a grandes rasgos, hermano, el plan que Dios tiene con la humanidad. Ahora, ¿qué nosotros podemos entender? O sea, ¿qué hacemos con los eventos que están sucediendo ahora? Quiero terminar con esta exhortación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ponemos todo lo que está pasando en el contexto de Dios? O sea, esto que hemos visto del plan de Dios, todos creados a imagen de Dios. Vivimos, morimos, somos resucitados, unos para condenación y otros para vida eterna. ¿Y dónde ponemos todo lo que está pasando? Y hago unas cuantas preguntas que pretendemos contestar con lo que dice la palabra. ¿Cómo interpretamos esto del COVID-19, esto del coronavirus? ¿Qué más debemos esperar? Okay. Mire lo que dice la palabra. El Señor contesta esto, hermano. Capítulo 24, versos 4 al 14. Dice, de Mateo, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Respecto a qué? A lo que leímos al principio. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor les dice, miren que nadie os engañe. ¿Por qué? Respecto al futuro, respecto a mi venida. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, no se dejen confundir, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Como quien dice, esto que estamos pasando ahora, ¿ok? Va a haber guerra, rumores de guerra, ahí más abajo dice que va a haber pestilencias, pero aquí, pestes. ¿Qué es una pestes? Viene del nombre el griego y raíz latina pestis, que quiere decir las calamidades. De ahí es que viene el asunto de el nombre de la peste bubónica, aquella, la muerte negra que hubo allá en el siglo XIV. Amén. Donde prácticamente una tercera parte de la humanidad murió en aquel entonces, ¿ok? En un contexto de casi 100 años, o sea, algo terrible. Aún aquello, hermano, aún aquello era para no confundirse, ¿ok? Como algo que era necesario que pasara, y aún eso no fue el fin, aquello no fue el fin, mucho más terrible que lo que estamos viviendo ahora. Esto que estamos viviendo ahora no es el fin. ¿Por qué sabemos que no es el fin? Lo vamos a explicar más adelante, hermano. Amén. Hay muchas cosas que aún tienen que suceder antes que venga el Señor Jesucristo y lo vamos a explicar. El Señor viene, y el Señor viene en cualquier momento. Pero hay un contexto que uno tiene que estar claro, se tiene que cumplir antes que el Señor venga. ¿Por qué? Porque Él lo dijo así, hermano. Fíjese que se van a seguir levantando nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, como las ha habido y las habrá y las está viendo. Va a haber hambres, terremotos en diferentes lugares, dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Okay? Porque el Señor equipara su venida con un parto. ¿Ok? ¿Cómo empieza el parto? Pues empiezan los primeros dolores. Cuando empiezan los dolores, ya uno sabe, la mujer sabe que va a parir ya mismo. Pues la mujer sabe que los primeros dolores no quiere decir que va a parir ahí a los 2 minutos. Quiere decir que empezó el proceso, la labor de parto. Nosotros ahora mismo estamos ya específicamente en la labor de parto. La venida del Señor es inminente, pero aún faltan eventos. Van a entregar a los creyentes a tribulación. Muchos creyentes van a morir y muchos creyentes van a ser odiados por la gente a causa de ser cristianos. Amén. Van a haber muchos que van a tropezar, ¿ok? Como quien dice, muchos van a apostatar, se van a desgajar de la fe, como dice, y se van a entregar unos a otros, o sea, se van a traicionar unos a otros. Y esto en el contexto de la gran tribulación, habrá muchos que chotearán a los cristianos, amén, como lo hicieron en las persecuciones romanas hace ya cientos de años. Se aborrecerán unos a otros y muchos falsos profetas se levantarán y van a engañar a muchos, hermanos. Ya esto está sucediendo hoy, ya esto está hoy y seguirá y se pondrá peor. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará, o sea, la gente no va a poder confiar unos en otros porque ya entienden que el amor ya es inexistente casi. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La forma de salvarse es perseverando hasta el fin. Vamos a ver entonces quiénes son los que perseveran, hermanos. Así que estamos viendo. El Señor mencionó el coronavirus. ¿Dónde lo mencionó? Míralo aquí. Habrán pestes como parte de principio de dolores. Sigo diciendo. Entonces, Cristo viene. Cristo dice, cuando empiecen los dolores de parto, es pronta mi venida, pero no es ahí inmediatamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si Cristo no va a venir ahora mismo, ¿qué señales son entonces las que faltan? Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, ¿ok? En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, ¿qué quiere decir? No se muevan fácilmente de su modo de pensar. Que es claro aquí, dice, el modo de pensar de los tesalonicenses era que aún para que Cristo viniera faltaban eventos, que la venida del Señor no era en la semana que viene. Amén. Y dice, no se dejen confundir de esto, no se dejen llevar de que hay gente que dice que Cristo viene mañana, y que yo vi a Cristo, y que viene aquí, que viene acá. No, 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 no. No se dejen confundir. ¿Ok? Nadie os engaña de ninguna manera. Dice, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos condiciones. Primero, apostasía. Quiere decir que aquellos que decían ser cristianos abandonan la fe. ¿Ok? Y se van al mundo. Y también lo que quiere decir apostasía es que andan diciendo que son de Cristo, pero con sus hechos lo niegan y con su doctrina, que es doctrina de demonios, confirman que no son de Cristo. Esa es la apostasía. Está hablando aquí de la iglesia contaminada, de la gran ramera, que va a ser protagonista en los tiempos del fin. Va a decir, tiene que venir la apostasía mucho más que lo que vemos ahora. Y se tiene que manifestar el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Esas dos cosas no han sucedido aún todavía, Señor, mi hermano. Por lo tanto, el Señor no puede venir mañana. Ya quisiera yo que viniera mañana, pero el Señor no viene mañana. ¿Que viene cuándo? Viene pronto. ¿Cuándo es? Él sabe. ¿Qué nos mandó? A estar preparados, y nos ocupáramos en esto. ¿Cómo debe ser nuestra vida cristiana? Hermano, no podemos andar nerviosos. No podemos andar asustados. Las cosas que están sucediendo son bien graves. Según dicen las noticias y los científicos, esto se va a poner peor. Según dicen los científicos. La misericordia de Dios puede revertirlo todo, hermano. Puede ser que ocurra, como dicen los científicos, que de verdad se va a poner peor, que va a haber más incidencia de contagio y de muerte, hermano. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desesperar? No. ¿Nos vamos a tirar en una cama a dormir tres días corridos a ver si es verdad que el tiempo pasa pronto? No, hermano. ¿Qué nos ha mandado a hacer el Señor? Él no nos ha mandado a hacer como el avestruz. Lo que Él nos ha mandado a hacer es a vivir una vida cristiana, amén, que le dé la gloria a Él. Amén. Mire, dice arriba que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Qué? ¿Quiénes son los que perseveran hasta el fin? Míralo aquí, lo que dice en Hebreos 10:34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que los que hemos creído en Cristo, hermano, somos los que vamos a persistir. Amén. Somos los que vamos a prevalecer, son los que vamos a persistir, porque el que hace que persistamos es el poder de Dios.
el que hace que prevalezcamos es el poder de Dios por su misericordia. ¿Qué nos manda entonces? Aquellos que vamos a prevalecer, amén. Aquellos que vamos a perseverar hasta el fin. ¿Qué nos manda a hacer? ¿Qué nos manda la palabra? Que no perdamos nuestra confianza. ¿Por qué? Porque tenemos un gran galardón en la eternidad. Tenemos que tener paciencia, o sea, soportar todos estos días, hermano. ¿Ok? Porque hemos hecho la voluntad de Dios y vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Y mire, no se desespere. Esperaremos un poquito y el Señor va a venir y Él no va a tardar. ¿Qué vamos a hacer? Vivir como viven los justos. Vivir por la fe. Amén. Cualquier otra cosa no agrada al Señor. Y la palabra dice que los que somos de Cristo somos los que no retrocedemos para perdición, sino que tenemos fe, la que Él nos dio, para la preservación del alma. Bendito sea el Señor. ¿Qué podemos entonces esperar en nuestra vida cristiana? ¿Qué otra cosa podemos esperar? Mire, no todo es fácil en la vida cristiana. Mire este ejemplo que vemos de Pablo y con esto vamos a resumir. Él le escribe a Timoteo en su última carta, ya al final de la carta le dice, Timoteo, procura venir pronto a verme. Estaba en Roma, preso, porque Demas me ha desamparado. Pablo experimentó que hermanos le abandonaron. Demas amó el mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, Crescente y Tito no estaban apartados, ellos se fueron a hacer ministerio y tuvieron que dejar a Pablo solo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, Pablo tenía necesidad de ayuda, como todos nosotros tenemos necesidad de ayuda, y él tenía su ministerio y le dijo a Timoteo, cuando vengas, tráeme los materiales del ministerio. El capote, o sea, la capa que dejé allá en casa de Carpo, dice, y los pergaminos, porque obviamente ahí estaban escritos seguramente la palabra de Dios. Y sigue diciendo, Alejandro el calderero, ¿ok?, que era uno de los supuestos fieles, dice, me ha causado muchos males, porque él se apartó y se fue al mundo, dice, yo no me voy a encargar de él, que el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ven? Dando a entender que Alejandro no era creyente, Alejandro se apartó porque no era creyente, se fue al mundo, y Pablo está diciendo, cuando el Señor le dé su merecido a los impíos, que el Señor arregle cuentas con Alejandro. Y le dice a Timoteo, guárdate tú también de él. O sea, que nos manda como iglesia, que no nos juntemos con aquellos que dicen ser de Cristo y lo que andan es haciendo la obra de Satanás. Que dicen ser de Cristo y no le creen a la palabra de Cristo y se inventan su propia profecía y le creen más al Dios me dijo que lo que dice la palabra. Que nos alejemos de aquellos que dicen tener amor de Dios y no tienen amor de Dios. Que nos alejemos de aquellos que dicen predicar la palabra, mas sin embargo son falsos profetas, predicando doctrina de demonios, hermano. En eso nos tenemos que ocupar la iglesia. En eso se tiene que ocupar el creyente. Con esto termino. Mire cómo dice al final los últimos dos versos de 2 Timoteo. Las últimas palabras que escribe Pablo. Dice, toda esta dificultad, dice, mas sin embargo el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que tenemos que vivir, mis hermanos. No se desespere, no se angustie, no pierda la paciencia. Amén. Encomiende su vida al Señor todos los días y la de su familia. No se quede pegado a las noticias, hermano. Las noticias no le están predicando la palabra. Usted hágale caso a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Péguese al Señor Jesucristo, péguese a su palabra, hermano. Claro, yo también miro las noticias, pero ¿qué yo hago? Miro un chispito y ya las dejo de mirar. Mire, aquí a la izquierda tengo un gráfico en internet que dice el total de contagiados en el mundo, los muertos y los que se han recobrado. Pero yo no estoy todo el tiempo pendiente de esto, hermano. Lo miré una vez
y al otro día lo miro otra vez, simplemente para informarme, nada más, hermano. Yo no me dejo llevar por las noticias del mundo. Yo, el único asunto que hago y uso que hago de las noticias del mundo es para confirmar esto que dice aquí. Cuando yo veo en el periódico que hay pestes, pues digo, duh, como dice, ¿verdad? Alguno, y perdone, ¿verdad? No se ofenda con esto. Duh, ya el Señor lo dijo. Nadie me tiene que decir a mí, el Señor me dice que va a enviar pestes y me lo dijo a mí. No, el Señor se lo dijo a todo el mundo. Míralo aquí, habrá pestes y hambres. Todavía no ha venido el hambre a Puerto Rico. Quizá en un momento dado venga hambre también, hermano. Bendito sea el Señor. Aquí no ha habido guerra, pero en un momento dice que se va a levantar nación contra nación. O sea, nosotros no hemos pasado nada, hermano. Estos son principios de dolores que debemos hacer como la iglesia. Actuar como que somos los que perseveramos. Actuar como que somos los que estamos puestos para vida eterna, hermano. Fortalezcámonos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Mantengamos nuestra fe en el Señor, encomendemos nuestra vida al Señor, nuestra familia, hagamos caso, hagamos uso de la cordura, ¿ok? Quedémonos en casa, excepto para lo absolutamente necesario, amén, y confiemos y sigamos intercediendo y sigamos dando buen fruto para el Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos, les amamos en nombre del Señor Jesucristo y recuerde, les vemos de nuevo este martes en los estudios bíblicos. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos, y les amamos. En la tierra